Pasamos a las glándulas salivales. ¿Qué cosa podemos ver? En glándulas salivales, ¿qué es esto? Ya. Bueno, lo más importante, La parótida. ¿dónde desembocan las parótidas? En el conducto de estrés. ¿Tenon dónde desemboca? Casi, estamos bien, estamos bien. Entonces, ¿qué puede pasar en las glándulas salivales? Pueden tener hipertrofia. El aumento del volumen. Y pueden aumentar de forma unilateral como bilateral. Y aquí ya nos dice algo. Si la hipertrofia es unilateral, vamos a pensar en algunas patologías. Si es bilateral, no. Generalmente la hipertrofia es por infección. Generalmente, no siempre. ¿Qué otras situaciones pueden provocar hipertrofia? Por ejemplo, que haya cálculos. Cálculos renales, ¿saben lo que es? ¿No? Piedras en un riñón. Cálculos vesicales en la vesícula, y así como existen cálculos en estos lugares, pueden haber también cálculos aquí, en las glándulas salivales, y que pueden obstruir el esteno, por ejemplo, y hacer que la glándula aumente de volumen. Entonces, cuando la hipertrofia es unilateral, vamos a sospechar o que hay cálculos, pero más frecuentemente sería que haya una infección bacteriana, localizada por el bilateral. Si la hipertrofia es bilateral, hay que sospechar que la infección sea viral. Si se hipertrofian las parótidas por una infección viral, ¿qué tipo de enfermedad hay que sospechar? Parotiditis epidémica. ¿Qué otro nombre tiene esa enfermedad? Que se conoce un poco. También podemos encontrarnos menos frecuentemente tumores parotídeos. ¿Qué otras cosas pueden hacer hipertrofia en las glándulas parótidas? Por ejemplo, los alcohólicos. Al consumir bebidas alcohólicas de forma crónica, hacen hipertrofia bilateral de las parótidas. Y eso se va a ver, van a haber pacientes con esta situación. Pasamos a ver oídos. En oídos, ¿qué podemos valorar? Primero, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo. El interno ya no vamos a ver. Y aquí, ¿qué podemos encontrarnos en los pabellones? El famoso surco coronario. O de Frank, creo que dicen. ¿Y qué nos hace sospechar en un surco coronario? Me parece inocente esta pequeña línea de acá. Eso, se ha demostrado que los pacientes que tienen este surco tienen predisposición a tener infarto agudo del miocardio. ¿Por qué aparece? No se sabe, pero aparece y nos da una señal de aviso. También podemos valorar cianosis, así como en los dedos hay acrocianosis, se llama la cianosis distal, por este caso. Acrocianosis, cianosis distal, y como aparece en los dedos, puede aparecer en los pabellones. Incluso en los pacientes donde no se puede medir la oximetría en los dedos, puede medirse en los lóbulos de las orejas, igual con su oxímetro. He estado con algunos problemas con mis alumnos de práctica. ¿Dónde se mide la saturación de no sé por qué en las fotos ponen nosotros. Cierto, se puede medir en cualquier dedo, pero es preferible usar el dedo medio. ¿De qué mano? La mano hábil. Eso es lo que debería hacer. También podemos ver tumores malignos, evidentemente, o podemos ver los famosos tofos gotosos, en este caso. Los tofos gotosos, ¿qué son? Vienen de una enfermedad que es la gota. ¿Saben lo que es la gota? Así poco a poco vamos a ir viendo algunas enfermedades para que vayan ampliando su conocimiento de esta enfermedad. ¿Qué tienen que es la gota? ¿He escuchado por ahí algo que estaba bien nomás? Solución de cristal de amonio. Ácido úrico. Ya, más o menos, estamos viendo bien. Es una enfermedad reumatológica inflamatoria que se produce cuando sube el ácido. Ahora, que sube el ácido úrico no es sinónimo de gota. No sé por qué a todos los pacientes veo que les piden ácido úrico. Un tipo de criterio como si fuera un laboratorio y de todo el mundo para verificar. No sirve para mucho eso.
Pero cuando sube el ácido úrico y el paciente tiene esa predisposición a tener gota, ahí sí podemos tener la enfermedad que es la gota. ¿Y en qué consiste la gota? No solamente es que sube el ácido úrico, en realidad es la acumulación de cristales de urato monosódico. Esos cristales, como su nombre dice, son cristales, son como pequeñas agujitas. ¿Y dónde suelen acumularse esos cristales? En las articulaciones. Más que las articulaciones, en una articulación específica. Entonces, cuando tienen un paciente con artritis, ¿qué es una artritis? Inflamación de las articulaciones. Inflamación de una articulación. ¿Qué inflamaciones conocen? ¿Qué enfermedades conocen con artritis? Eso es un poquito complejo. No muchas personas entienden el término de artritis. Muchos asocian artritis reumatoide solamente, pero no es así. ¿Qué enfermedades conocen como artritis? Artrosis, más o menos. Artrosis no es lo mismo que artritis. Ahorita vamos a diferenciar lo que es artrosis y lo que es artritis. ¿Qué enfermedades como artritis conocen? La primera, la artritis reumatoidea, pero no es la única. Cuando estamos diciendo que es inflamación de una articulación, que pueden ser varias articulaciones, puede ser una sola articulación. En el caso de la gota, puede ser monoarticular, significa que afecta a una sola articulación. Y generalmente lo que se daña es el alus de uno de los miembros. Podagra le llaman, eso es lo que aparece. Es una sola articulación. Algunos el tobillo, muy rara vez la rodilla, es una sola articulación. Otras enfermedades articulares son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el Sjögren's también afecta articulaciones, y así tenemos un montón de enfermedades que afectan la articulación. En el caso de la gota es una sola articulación. Esa acumulación de cristales de urato monosódico es muy dolorosa. Y algunas de las cosas que se ven aparte de la inflamación de esa articulación son estos famosos tubos gotosos, que básicamente es acumulación de cristales de urato monosódico. Y no solamente aparecen ahí, aparecen en varios lugares, más que todo en las zonas de roce de los tendones. ¿La gota se puede curar? No se puede curar. Según yo no se puede curar, pero según la literatura interna mencionan que sí se puede curar. Porque como decían ustedes, ¿cuál es el problema de la gota? ¿Qué es lo que empieza a acumularse? Entonces les damos medicamentos para deshacer el úrico súrico, aluminol, por ejemplo. Y si se hace tratamiento por 6 meses, aproximadamente 8 meses, bajan los niveles de ácido úrico y que van a pasar nuestros cristales. Empiezan a vaciarse de todos esos lugares, las articulaciones, los gotosos, y al vaciarse y al desaparecer estos, ¿qué va a suceder? Va a desaparecer la inflamación y por tanto se entiende que se ha curado la gota. No me parece que fuera así, porque no fuera autoinmune, pero por lo menos por un buen tiempo el paciente va a estar bien. Importante reconocer estos topos gotosos. ¿Por qué? Porque la gota, si bien molesta mucho y duele harto, ¿dónde se hace tratamiento si duele algo? No es más. Pero todas las enfermedades inflamatorias, por si acaso, no solamente inflaman en ese lugar, inflaman de forma sistémica y van afectando otras cosas. Y una de las cosas que muy poca gente entiende es que se inflama el endotelio. Y al inflamarse el endotelio, ¿qué pasa con el endotelio que constantemente se inflama? Es muy susceptible de que se llene de qué, ya los hablaba antes, triglicéridos, y se forman ¿qué es? Placas ateromatosas. Si se forman placas ateromatosas, ¿qué le puede pasar a este paciente? Estos pacientes con gota pueden morir, mueren por infartos de miocardio que no se detectaron a tiempo porque no eran parte de la clínica, pero hay que entender que esa es su fisiopatología y su historia natural de la enfermedad. Por eso es importante detectar estos dos gotosos. También podemos encontrar algunas cosas como el tubérculo de Darwin, no trae ningún problema patológico. El crecimiento es correcto, no va a pasar nada. También tenemos los hematomas intraarticulares. Ya hemos mencionado por qué se forman los hematomas intraarticulares, por algunos traumas, piercing y demás. ¿Y qué pasa si hay una inflamación de la articulación que va a sufrir esa, bueno, no articulación, esta articulación, ¿qué le va a pasar? Exactamente. Ya he dicho una vez, repito, no
se pongan piercing en los cartílagos. Les va a pasar eso. Otoscopía. Finalmente hacemos el examen de otoscopía. Usamos el otoscopio. ¿Y para qué hacemos la otoscopía? ¿Qué cosas queremos ver? Podemos ver el conducto auditivo externo. ¿Qué enfermedades pueden afectar en el conducto auditivo externo? Otitis. ¿Qué tipo de otitis conocemos? Otitis media aguda, que es la más común, y la otitis externa en el conducto auditivo externo. La otitis externa también se conoce como otitis del nadador, porque cuando entran a piscinas les puede suceder. No es tan complicado. Más adentro, ¿qué podemos ver? En realidad, ¿qué vamos a buscar en la otoscopia? ¿Qué queremos ver? El tímpano, la membrana timpánica. Y aquí pueden aparecer algunas infecciones con cierta complejidad. La otitis media, estamos hablando de que hay en el espacio detrás de la membrana timpánica una infección. ¿Y por qué puede llegar una infección ahí? ¿De dónde llegan las infecciones? No. Es posible, pero es poco probable. ¿Dónde es más probable que llegue una infección? Detrás de la nariz. ¿Por qué? Toda la vía aérea superior, como resfriados, por ejemplo. ¿Por qué? Exactamente, porque se comunican a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, si hay una inflamación ahí, esta membrana timpánica no es tan dura, es relativamente frágil. ¿Y qué le puede pasar si hay una infección? Las infecciones, las bacterias que hacen aumentan la presión dentro de la cavidad, porque aumenta la presión, esa trompa de Eustaquio se va a obstruir porque la inflamación va a hacer que cierre ese pequeño orificio. Y al aumentar la presión, ¿qué puede pasar con eso? Puede reventarse. Y si se revienta, ¿qué le va a pasar al paciente? Primero va a tener secreción purulenta, dolor, quema, ya no duele tanto cuando está dolor. Exactamente, va a tener. Y si disminuye la audición, ¿qué le vamos a llamar? Un paciente que no escucha muy bien, ¿qué le decimos que tiene? Y la sordera en medicina se llama. Está dañada la audición. Tenemos, por ejemplo, si tengo disminuida la audición, le voy a llamar hipoacusia. Si no escucho nada, le voy a llamar anacusia. ¿Ya? Acusia. Ya. Pero lo más importante, hipoacusia. Esa hipoacusia hace que muchas veces tengamos que usar otoscopio para ver qué está sucediendo. Ahora, lo normal es que la hipoacusia no sea porque se perforó el tímpano, que es lo más frecuente para que suceda eso. Cuando las personas hacen tapones porque usan, digamos, mucho cotonete. Eso es tapón de cera. Ese cerumen que se va acumulando, que es normal, todos los seres humanos tienen su cerumen porque precisamente nos protege de las infecciones, todo el tiempo está saliendo. Y algunos de nosotros, ¿qué hacemos? No salgan, empujamos. Uno cree que está sacando, pero ya está empujando y está formando el tapón. ¿Qué es lo que deberían ponerse al oído? Lo único que pueden meterse al oído para limpiarse es el codo del lado contralateral. Nada más pueden meterse al oído. Nada. Lo que pasa es que van empujando y además algo más grave puede pasar. Si están ahí con su codo, ¿qué puede pasar? Pueden reventar porque no tienen sensibilidad como tal, como para sentir que algo le está apretando. Se les pasa la mano y está bien. Solo una vez puede reventarse con la membrana timpánica y va a quedar una hipoacusia. Pero la siguiente que se reviente ya no ha sido una cicatrización, ya queda hueco. Y hay pacientes que escuchan ahí bien como aire, y creo que fuman hasta por ahí. No sé si resolverán químicamente, sinceramente, no creo, tal vez, pero no va a terminar siendo lo mismo. No puede haber cirugía para tímpano. Desconozco, debe haber, pero no creo que sea el resultado esperado, porque no he visto que se opere nada, sinceramente. Tal vez haya, no sé, estoy en la ignorancia. Pasamos la otitis externa que hemos mencionado, es así, que se ve una secreción purulenta. Tenemos también los osteomas, que son pequeños tumores óseos que no tienen gran problema, pero sí molestan a la hora de evacuar el Pasamos a cuello. ¿Cómo se hace la otoscopía? Por si acaso la otoscopía tiene una curiosidad.
no solamente en endoscopía, igual en la intubación nos vamos a dar cuenta. Los niños, ¿cómo los consideran? ¿Son personas chiquititas o qué cosas son? Son personas con fisiología y anatomía diferente a los adultos. Para algo existe. Y aquí nos vamos a dar cuenta en este tipo de detalles. No funcionan igual. Hay cosas que funcionan diferentes. Por ejemplo, aspirina le dan a los niños porque ya es igual para patología. Pero algo han debido escuchar, en algún momento les han debido hablar de la aspirina y los niños. El síndrome de Reye. ¿Qué termina siendo hemorragias? El síndrome de Reye, más que es una patología hepática, es bastante grave. Y aquí pasa algo también curioso. A la hora de hacer la otoscopía, el pabellón auditivo, a la hora de meter el otoscopio, siempre, porque tiene una curvatura, entonces hay que estirar el pabellón hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera para meter el otoscopio. Si no, no se ve. En los niños no. En los niños se estira hacia abajo, hacia atrás. Porque la anatomía es diferente. Igual a la hora de intubar, se van a dar cuenta, sus equipos para intubar son diferentes. En las palas son planas, en los adultos son curvas. Y así, piensen en los niños que son fisiológicamente y anatómicamente diferentes. No son tan iguales a nosotros. No es darles nomás cualquier medicamento como si fueran adultos. A veces les dan el mismo medicamento, pero menos. No está bien. Doctor, perdón, te dijo hacia abajo, hacia... Los niños hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera. Hacia abajo, hacia atrás, hacia afuera. Adultos hacia arriba, hacia atrás, hacia afuera. Para aliviar el consultorio. Eso. Ya en otorrinolaringología les van a explicar con más detalle. Ya me monto las orejas y las esquinas. Cuello, pasamos a cuello. ¿Qué podemos valorar en cuello? La morfología. Cuando hablamos de la morfología estamos hablando de la forma. El examen osteoarticular y de la motilidad. La motilidad, ¿cómo vamos a evaluar? Activa y pasiva. ¿Se acuerdan la diferencia entre activa y pasiva? Si voy a valorar la motilidad del cuello activa, ¿qué voy a hacer? Y si es pasiva, ¿qué voy a hacer? Activa es que el paciente mueva. ¿Qué movimientos tiene el cuello? Lateralización, hacia adelante y rotación. Y si no puede, yo voy a mover este cuello. Eso es pasivo. Yo le estoy moviendo el cuello para que no está pudiendo mover. Y aquí no le voy a hacer todos estos movimientos a qué pacientes. No puedo, no debo. A pacientes que hayan sufrido traumatismos cráneoencefálicos, por ejemplo, lesiones cervicales, un accidente de tránsito, no se me debe ocurrir qué debería hacer apenas llegue ese paciente. Nunca han visto. Los inmovilizan. Nunca han visto que están con un accidente y no lo toquen, no lo muevan. Dicen, bueno, tampoco es que no se lo mueven, pero lo que se refiere es que hay que estabilizar la columna, toda la columna se estabiliza y el cuello más que todo. ¿Por qué? Si he sufrido un traumatismo cráneoencefálico, un accidente de tránsito, ¿qué significa traumatismo cráneoencefálico? ¿Se ha golpeado a mí? Y para que se haya golpeado la cabeza, ¿qué ha sucedido? Fíjense la cinética de la curva. Estoy en el asiento del auto feliz y de repente impacta mi automóvil y la frenada va a hacer que yo me mueva a una velocidad diferente al automóvil. Entonces va a mover mi cuello hacia adelante de golpe, me voy a golpear la cabeza y luego va a mover hacia atrás, va a ser el latigazo. Puede haber una lesión cervical. ¿Qué suele suceder? Puede haber esguince de los ligamentos del cuello, una cosa bastante sencilla, pero puede haber fracturas cervicales. ¿Y qué pasa si me fracturo la columna cervical? Y a veces está fracturada y no parece, puede mover incluso el paciente, pero no, siempre le ponemos collarín cervical, siempre. ¿Por qué? Porque puede estar más o menos estable el hueso, pero en un movimiento determinado termina de romperse eso. Pierde la solución de continuidad. Bueno, pierde la continuidad, hay una solución de continuidad. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué hay adentro del cuello que tenemos que cuidar? La médula espinal. ¿Y qué pasa si se daña la médula espinal? ¿Paraplegia qué significa? Paraplegia, no creo, pero puede ser. ¿Qué es paraplegia? Paraplegia es normal. ¿Qué es paraplegia? No muevo las extremidades
extremidades inferiores. Cuadriplegia, no muevo una extremidad. Monoplegia, una. Cualquiera, una. Monoplegia. Paraplegia abajo, cuadriplegia todo, monoplegia uno. Hemiplegia. La mitad. Ya le tercero. Paraparesia. Muevo muy poco. Más o menos los términos se parecen. En vez de, a ver, paraparesia, paraplegia, a cambiar un poquito la palabra, pero el principio es igual. Paraparesia, muevo muy poco. Paraplegia, no muevo nada. Hemiplegia, no muevo la mitad. Hemiparesia, muevo muy poco. Monoparesia, monoplegia. Se parecen, ¿verdad? Ahora ya más o menos entienden cuál es la diferencia. Entonces, hay que evitar ese tipo de lesiones en el cuello. Siempre inmovilizamos, le hacemos una radiografía. ¿Están llevando radiología todavía? ¿No? Bueno, les hacen radiografía AP lateral y ahí ven si hay alguna lesión. Si no hay ninguna lesión, se descarta y ya se le puede sacar. Hasta que no se descarte, no se debería sacar. ¿Ya? Incluso a veces hay rectificaciones. El paciente puede durar unas 8 semanas. Entonces, a ellos no les vamos a hacer el examen. Ya estoy viendo a los pacientes. Porque a veces llegan como estamos aprendiendo, y no es culpa de ustedes. ¿Qué les enseñamos a hacer en la anamnesis? ¿Qué les preguntan en filiación? Luego, ¿qué más suelen preguntarles? ¿Dónde vive? ¿De qué se ha enfermado su mamá, su papá? Mascotas, todo tipo de cosas se preguntan, ¿no? Y el paciente llega en un accidente de tránsito, ahí sangrando por todos lados. Señor, ¿tiene mascota? Ya. Evidentemente no es tanto culpa de ustedes porque les hemos enseñado a hacer todas las preguntas, pero ahí yo sí no vamos a hacer eso. Entonces ahí no se olviden que ese examen, pese a que hemos dicho aquí hacer todo el examen físico completo, hay cosas que en algunas situaciones no deberíamos hacer. Y otra cosa podemos valorar en el cuello, por ejemplo las meningitis. ¿Qué es una meningitis? Entonces, tenemos aquí signos característicos en el cuello. Babinski no vamos a ver en eso. Lo que vamos a ver es rigidez de la nuca, del cuello. Y ahí le hacemos maniobras de Kelly y de Kruszinski. Ahí vemos, levantamos la cabeza un poco y le duele. No puede llegar el mentón hasta el esternón. O le levantamos las piernas con el paciente echado y no puede. Llega hasta cierto punto, no puede y empieza a dolerles ahí en el cuello. Ahí son signos de meningitis. Sospecha de meningitis. O en algún otro caso de hemorragia subaracnoidea que más o menos termina irritando igual las meningitis. Esas cosas podemos hacer en cuello. A partir del examen de la motilidad. Luego vamos a ver los ganglios cervicales, los vamos a evaluar a través de la inspección y la palpación. A veces se ven, a veces se ven. Arterias, vamos a hacer inspección, palpación, auscultación. Venas, inspección, palpación. Tráquea, inspección, palpación. Glándula tiroides, inspección, palpación. Y aquí vienen las maniobras de Kervine y la Hay, que vamos a ver cómo se hace. Esto de la práctica las van a valorar. ¿Qué más podemos encontrarnos en el cuello? Por ejemplo, la tortícolis. ¿Qué es tortícolis? Han debido escuchar bastante. ¿Qué es tortícolis? Eso, es una contractura. En realidad es un acortamiento. ¿De qué músculo? Del esternocleidomastoideo, que se acortó. ¿Por qué puede acortarse? Puede ser congénito, como en este caso los pacientes pueden nacer con el esternocleido más corto. Puede ser adquirido, ¿en qué situaciones? Cuando han tenido inflamación del esternocleidomastoideo, cuando han dormido mal, por ejemplo, y están en el estado del frío, y ahí hace contractura el músculo y ahí quedan con dolores del cuello. Eso es tortícolis adquirida inflamatoria. Puede ser por dolor, porque han tenido algún trauma en el esternocleidomastoideo. Podemos ver también el signo en esclavina, que es por tumores mediastínicos. ¿Qué sucede en el esclavina? Que vamos a encontrar ingurgitación yugular. Hemos hablado de ingurgitación yugular. ¿Qué era la ingurgitación yugular? Cuando está sobresalida La vena, ¿no? ¿Y por qué está sobresalida la vena? Porque la sangre no está pudiendo volver a dónde tiene que volver la sangre de esta vena, de la yugular. Antes del corazón, ¿a dónde tiene que drenar? ¿Ah? No, se están saltando un pedacito todavía. A la cava tiene que llegar, ¿no? Si no llega a la cava superior, ¿por qué no están llegando? Porque estos pacientes en edema esclavina, ven que están con ingurgitación yugular, están pletorios, están medio rojizos, incluso si les hacen la maniobra de Pemberton, que es levantar los brazos,
más se nota, hasta los hombros suelen estar rojos. ¿Por qué? El resto del cuerpo está normal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace que no vuelva la sangre solo ahí? Una valvulopatía. No. Porque si fuera valvulopatía sería todo. Sería que afecte cava superior, inferior, los miembros inferiores deberían afectarse también. Pero solamente el cuello, en los hombros. ¿Por qué le dicen en esclavina? Edema en esclavina, le dicen edema. ¿Saben lo que es la esclavina? ¿Han visto alguna vez a los caballeros que van con sus caballos, ahí con su trajecito que tienen aquí metálico, su casco, y aquí tienen como una red de cadenitas que tiene la forma, eso se llama esclavina. Y de ahí viene la palabra esclavina, que adquiere la forma de ese casco con su sombrero. Pero ¿por qué solamente ahí? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué creen que está sucediendo? ¿Ah? ¿Pero por qué se está acumulando solo ahí? A ver, hagan volar su imaginación. La sangre tiene que volver de la yugular. ¿A dónde? Acá. Y si todo lo demás está normal, hay alguna obstrucción. ¿Dónde? Por encima. Puede haber algún tumor que está comprimiendo la llegada de la yugular o de la yugular. Exactamente. Y esto se hace más evidente, más que todo, por ejemplo, en los bocios. ¿Qué es el bocio? La inflamación de la glándula tiroides. Ya, cuando la glándula tiroides aumenta su volumen, se llama bocio. Y hay bocios intratorácicos. Son tan grandes esos bocios que crecen hasta dentro del tórax del bocio. Y eso, cuando el paciente hace eso, están bajando a la tiroides por mecánica, baja la tiroides y comprime más todavía toda esa sangre que tiene que volver hacia la cava superior. Bien. Formaciones tumorales. También evaluamos y describimos todas esas formaciones tumorales. ¿Y cómo las vamos a describir? ¿Dónde encontramos esos tumores? ¿En el cuello está? No está bien. Hay que ser más específico. Y para eso tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Si recordamos anatomía, ¿se acuerdan que formaba dos triángulos? El triángulo anterior y el triángulo posterior. Y esa es la manera de describir dónde está el tumor en el cuello. ¿Qué parte del triángulo anterior y del triángulo posterior? Y eso nos va a dar una idea de cuál es el diagnóstico. ¿Por qué está ese tumor ahí? Recuerdo anatómico, examen osteoarticular y de la motilidad. Ya hemos mencionado cómo hacemos los movimientos. Y tenemos la proveniente de la apófisis espinosa de la cervical. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. ¿Cuántas dorsales tenemos? ¿Cuántas dorsales? 8, escuchamos por ahí. 2. ¿Cuántas lumbares tenemos? 5. ¿Cuántas sacras? Las sacras sí pueden variar, evidentemente, pero más o menos, ¿cuántas tienen? 4. Sí. Próximas, por ahí. Las más importantes que nos vamos a acordar son las 7 cervicales, y de esas la séptima es la prominencia de la apófisis espinosa de la séptima. ¿Y eso para qué nos va a servir? ¿Qué nos va a marcar como referencia a encontrar la séptima cervical? De ahí para arriba, salud. Para abajo podemos contar qué vértebra cervical está dañada o qué vértebra torácica. Y ahí vamos contando nuestras vértebras. Palpación de masas musculares. ¿Qué masas musculares vamos a palpar en la cara posterior del cuello? Sí, es muy común que esto se inflame en los pacientes con cervicalgia. Hay muchas cefaleas. El paciente va por cefalea y está pensando que tiene un tumor, una hemorragia, cualquier cosa en el cerebro, cuando en realidad lo que está sucediendo es que esto es cefalea tensional. Los pacientes que están con mucho estrés, con mucha tensión, suelen contraerse los músculos cervicales. Y esa contracción es tan fuerte que hace que se contraiga hasta el occipital, y todo eso proyecta dolor hacia todo el cráneo. La cefalea tensional, que es la cefalea más común. Cada vez que piensen en cefalea, lo más frecuente es que sea tensional, y entonces hay que hacer examen del cuello. Es tan importante esta contractura que hace contractura afectando hasta pares craneales como el espinal, y esto puede darnos vértigo, mareos, solamente por la contractura. Ahí viene el síndrome de Meniere incluso.
Músculo esternocleidomastoideo, ya hemos visto que no solamente es importante para ver los triángulos, a través de este músculo y su anatomía podemos nosotros insertar catéteres venosos centrales. Decidimos dónde encontramos, dónde vamos a hacer la punción exacta y dónde vamos a poner nuestra vía central, que más adelante van a descubrir para qué sirve y lo importante que es y cómo hay que saber de memoria la anatomía para no provocar accidentes al poner vía central como neumotórax, porque si ponen mal un catéter central pueden perforar pulmón. Pero ¿cómo? ¿Qué tal? Ganglios. Los ganglios, eso van a ir revisando de memoria en su texto. Hay que ver las cadenas cervicales posterior, anterior de la amígdala, preauriculares, posauriculares y describir otros organismos. Hay algunos que tienen su importancia específica. Por ejemplo, los ganglios cervicales anteriores o yugulares están drenando ¿qué? ¿Cuándo aparece un ganglio? ¿Cuándo se inflama? ¿Cuándo se inflama? Cuando hay inflamación o cuando hay infecciones y también lesiones tumorales. Entonces, los que drenan del triángulo anterior, los cervicales anteriores, lengua, amígdalas, pabellón auricular, parótida, laringe, faringe, esófago cervical y tiroides. Ganglios cervicales posteriores, cuero cabelludo. Entonces tenemos que buscar en estos lugares que haya inflamación o tumores. Ganglios subbetonianos, piso de la boca, labio inferior, encías. Ganglios maxilares, fauces, bordes de la lengua, labio superior, encías. Y así sucesivamente. ¿Dónde encontramos el más importante de estos? El ganglio supraclavicular, por encima de la clavícula, exactamente el izquierdo. Si palpan ganglio ahí, sí o sí tenemos que sospechar en un cáncer. ¿Cáncer de qué? De esófago, estómago, páncreas, incluso que no está escrito ahí. Eso es. También podemos encontrar linfomas, tumores de mama. ¿Qué son linfomas? ¿Cáncer de qué? Dijo que si se pagó su capacidad izquierda había qué. Hay que pensar en cáncer de estómago, de esófago, páncreas. Izquierda. ¿A qué lado? Arterias. ¿Qué vamos a ver en las arterias? ¿Qué arteria vamos a valorar básicamente? La carótida. La carótida en un paciente en reposo se ve tenuemente el latido. Si late muy fuerte, se ve que está saltando ahí, le vamos a dar un nombre a la hora de describir. ¿Qué le vamos a decir? Danza arterial. Danza arterial y es patológico, podemos encontrar en diversas patologías. Desde valvulopatías hasta hipertiroidismo, tormenta tiroidea y demás. ¿Qué vamos a ver? Latido cervical. Si el latido es unilateral, si es bilateral, si hay disminución o ausencia de latidos carotídeos. Si hay frémito, ¿qué es el frémito? De nuevo, siempre les pregunto. El soplo. Sí, soplo. Y si hay un frémito en carótida, ¿en qué voy a sospechar? ¿Dónde se divide la carótida? Aquí abajo no se divide la carótida. Aquí. ¿Ah? El interno y el externo. A nivel de la cuarta cervical, ¿en qué se divide la carótida? Interna y externa. Y de este lugar hay una estructura importante que han visto en anatomía y en fisiología, que es el seno carotídeo o sifón carotídeo. Y aquí es muy probable que encontremos el famoso globus carotídeo. ¿Y cuál es la importancia de este lugar? Aparte de que con el soplo voy a sospechar que hay ahí un aneurisma. ¿Qué hay ahí de importante? Eso. ¿Qué tipo de receptores? Quimioreceptores, varoreceptores, que nos van a dar qué información al cerebro le están dando. Presión arterial y el dióxido de carbono. Auscultación, ya hemos dicho el soplo. Principales causas de masas cervicales, si es en el triángulo anterior, bocio o nódulos tiroideos, quistes tiroglosos, quistes dermoides, cara lateral, quiste branquial, higroma quístico, divertículo, son básicamente quistes branquiales que aparecen desde el nacimiento o algunas lesiones tumorales que están en la parte interna del cuerpo. Triángulo posterior, linfomas, metástasis ganglionares, tumores neuronales. Inflamatorias, adenitis tuberculosa, que es la famosa estrófula que hemos visto en el adenitis inflamatoria de venas. ¿Qué vamos a ver en las venas? ¿Qué vena es la que más nos importa? La yugula. ¿Y qué vamos a ver en esa? La ingurgitación. ¿Qué era la ingurgitación yugular? Está llena de sangre, inflada. ¿Y eso por qué es? Porque hay un aumento de la presión
hidrostática, estamos pensando. ¿Qué es la primera enfermedad que van a pensar cuando encuentren ingurita yugular? No van a decir el edema en esclavina, porque no es lo principal y rara veces se ve. Pero ¿qué es lo más frecuente que vemos con derecha, más que todo? Ya cuando llegamos a cardiología vamos a saber por qué derecha, por qué no izquierda. En su texto creo que está aquí de primer, segundo y tercer grado. Aquí hacemos de otra manera. Casi en todos los hospitales de la mujer van a encontrar que tenemos 4 grados de irritación yugular. Grado 1, que sobrepasa la clavícula. Se ve ahí la vena por encima de la clavícula. ¿Y en qué condiciones vamos a evaluar esto? ¿Cómo tendría que estar el paciente para ver la irritación yugular? Porque no es, ahora no les puedo ver irritación yugular. O no debería, por lo menos. ¿Cómo debería estar el paciente? Echado con la cabeza levantada. ¿Cuántos grados? 30 grados. Ya vamos a ver más adelante el eje flebostático de Bush, que es por encima del nivel del corazón que tanto levanta. Y ahí vemos la presión venosa central, depende de eso. Y ahí que vamos a ver, si sobrepasa la clavícula, grado 1. Si llega al borde inferior del esternocleidomastoideo, grado 2. Borde superior del esternocleidomastoideo, grado 3. Al ángulo de la mandíbula, grado 4. ¿Ya? Tráquea. Vamos a hacer la inspección y palpación. La inspección primero, que esté centralizada. Debería estar centralizada. Hay patologías que hacen que esté desviada hacia un lado. ¿Cómo qué? ¿Qué puede hacer que se desvíe la tráquea hacia un lado? Imaginación. Tumores que estén empujando el óseo puede desviar la tráquea. ¿Qué más? Incluso hay lesiones. Y es que el hipertiroidismo no es sinónimo de tumor, pero sí puede haber tumor. Y otras cosas pueden hacer que se desvíe la tráquea. Tal vez no se les ocurra problemas en pulmón, por ejemplo, la tuberculosis, el enfoque, la fibrosis pulmonar. La tracción de todo el pulmón es tan importante que al traccionarse el pulmón hacia un lado, tracciona todo el bronquio y el bronquio tracciona la tráquea. Entonces vemos ahí. Otra cosa que es craqueo laringio, donde agarramos con 2 dedos esa tráquea y la movemos de un lado a otro. Tiene que tener un sonido, a eso lo llamamos el craqueo laringio. Si no se mueve esa tráquea, significa que algo está sujetando, que puede ser una lesión tumoral. Glándula tiroides. Y aquí está el famoso signo de Perventor que habíamos mencionado. Levanta a los pacientes del brazo. Cuando hablamos de tiroides, pensamos un tiroides que ha aumentado su volumen y sea un bocio intratorácico, pues ahí aparece ese famoso signo característico. ¿Qué más? En tiroides, ¿qué vamos a palpar? Que no esté aumentada de volumen. Incluso le pedimos al paciente que trague saliva. Mira al pecho, le digo, mira al pecho, trague saliva. Tienen que moverse cuando tragan. Yo me acuerdo de mis primeras prácticas de endocrinología, veía al endocrino, levante, mira al techo, trague saliva yo. No me explicaba lo que estaba viendo, era en realidad tiroides. Entonces ahí, y no solamente se ve, también se palpa. Y para palpar podemos usar la maniobra de Kirby, como se ve ahí. Yo palpo con ambas manos esa tiroides y voy moviendo de un lado a otro buscando que esté agrandada la glándula tiroidea, porque puede estar agrandada unilateralmente o bilateralmente. También la maniobra de Lahey, que se hace por adelante con 2 dedos. Lo mismo, moviendo esa tiroides de un lado. ¿Y qué podemos encontrarnos ahí aparte del movimiento? Podemos encontrarnos que está agrandada de forma difusa y le vamos a llamar bocio difuso. Todo está aumentado. El bocio difuso, ¿qué situaciones clínicas nos puede decir? Con hipertiroidismo, con hipotiroidismo, que sea eutiroideo. ¿Qué es eutiroideo? Cuando es eu, hemos dicho que es normal. La función tiroidea está normal. Hipertiroideo, que la función tiroidea está aumentada. Pero me dicen, pero ¿y el bocio? Esto cuando yo era estudiante también sonaba confuso. Porque yo imaginaba hipertiroidismo, que está funcionando mucho y esa glándula tiroidea debe estar grande. Hipotiroidismo debe estar pequeña. No es cierto. ¿Qué hace que crezca la glándula tiroidea? Aquí hay mucho bocio en los pares, por algún motivo. Más que todo antes había bastante. Los pacientes de cierta edad llegan con bocio. El yodo, falta de yodo. ¿Y el yodo para qué sirve? Eso. Si no hay yodo, no hay hormona tiroidea. Entonces, si no tienen yodo esos pacientes,
¿qué va a pasar con esa glándula tiroidea? Bueno. Porque esa glándula tiroidea tiene que convertir el yodo en el monoyodo, el yodotironina, el yodotironina y demás. Monoyodotironina. Ahora, ¿qué va a pasar con esa glándula tiroidea que no tiene yodo? Va a trabajar más, va a intentar producir como sea yodo con lo que hay. Y ese esfuerzo extra, ¿qué va a terminar haciendo a esa glándula tiroidea? Va a ser bosio, va a estar hipertrófico porque él le faltó el yodo. Ahora dice, pero entonces estamos hablando de hipotiroidismo. ¿Y por qué dice hipertiroidismo? Por ejemplo, en la enfermedad de Graves-Basedow, que es una enfermedad autoinmune, esa glándula tiroidea no ha crecido por este mecanismo, es por un mecanismo autoinmune que se ha inflamado. También va a crecer, pero por otro motivo. Esa es la situación. Hipotiroidismo es porque esa glándula creció intentando trabajar para formar hormona tiroidea. Hipertiroidismo, se inflamó esa glándula tiroidea y tiene fases, no todo el tiempo está así. Hay momentos, por ejemplo, en la tiroiditis de Kervain, que es netamente inflamatoria, se inflama y hay un momento donde empieza a botar glándula tiroidea, está hipertiroideo el paciente. Pasa la inflamación, es como que botó toda su hormona tiroidea y entran en fase de hipotiroidismo. Entonces, tienen fases. No sé si me dejan entender, el tamaño de la glándula tiroides no define que el paciente esté con hiper o hipotiroidismo, hay que ver otro tipo de factores más. Bocio. Cuando hablamos de un bocio nodular, nos referimos a que hay un nódulo, una bolita dentro de esa glándula tiroidea. Y los nódulos pueden ser fríos o calientes. ¿Qué significa que un nódulo? ¿Por qué le dicen frío y caliente? Porque a través del cerquillograma ven de qué color se pinta ese nódulo. ¿Qué significaría un nódulo frío y qué sería uno caliente? Por sentido común. Frío, que no produce nada. Caliente, que está produciendo demasiada hormona tiroidea. Entonces estamos sospechando de que hay ahí un tumor. ¿Ya? También tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, que ya acabamos de mencionarla, que es, y hemos mencionado varias veces. Y la falta de desplazamiento de glutorios, por eso es lo que veía mi endocrinólogo que hacía eso, que cuando no se mueve esa glándula tiroidea cuando está en el paciente, es que algo le está sujetando. Y se está sujetando es porque se prendió a otras estructuras, nos hace sospechar de malignidad. Eso sería todo. ¿Listos para su examen? Espero que no queden así de ustedes.